Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Directa. Soy Andrea Zarralde. Ante los abusos que oficiales federales están cometiendo en ciudades a través del país, es más importante que nunca reconocer el papel fundamental de los gobiernos locales. En su enorme mayoría, los legisladores de Maryland, Virginia y el Distrito de Columbia se oponen a la agresividad y a la violencia de las acciones federales y están dispuestos, lo hemos visto, a utilizar todas las herramientas legales a su alcance para ayudar a las familias inmigrantes en nuestra región. Hoy en Línea Directa tenemos el gusto de tener nuevamente a Carla Bustillos. Vamos a hablar acerca de este tema tan importante. Nos acompaña esta mujer, una líder muy especial que ha estado involucrada en los niveles más altos de los gobiernos locales, precisamente de nuestra región, para ayudar y apoyar a nuestras familias. Carla es miembro fundadora y parte de la junta directiva de Juntos. Es una organización que impulsa a futuros candidatos políticos y busca aumentar la representación latina en Virginia. Bienvenida, Carla, nuevamente a Línea Directa. Para nosotros es un gusto tenerte. Gracias, Andrea. Encantada de estar acá. Es importante identificar la diferencia entre el gobierno federal y lo que están haciendo nuestros gobiernos locales, de ciudades y condados y estados. Por favor, háblenos de esta diferencia, comenzando con el hecho que los representantes de los gobiernos locales están en contra de las acciones crueles que están tomando los agentes federales. En la política americana hay un dicho que toda política es local y es porque quienes se aproximan o están más próximos a la vida cotidiana de sus constituyentes es aquel concejal municipal, aquel supervisor de condado, aquel miembro de la junta escolar, aquel delegado en lo que es la legislatura estatal. Por lo tanto, son personas que están viendo el sufrimiento directo, están viendo el impacto diario, la vida diaria de las personas. Em, y a eso vamos un poquito la misión de Juntos, que es poner en posiciones de poder a personas de origen hispano. No es solamente para vernos en posiciones de poderes. ¿Qué significa cuando alguien que comparte nuestras experiencias, tanto culturales como migratorias, como nuestros valores familiares, nuestros valores políticos, está en estas posiciones de poder y qué puede hacer al respecto? Entonces, por ejemplo, dos de los delegados que fueron apoyados e impulsados por Juntos para ser reelectos a la Cámara Baja, la Cámara de Representantes Estatal, que es la Casa de Delegados en Virginia, están impulsando proyectos de ley para proteger a la población y limitar los abusos de ICE en Virginia. Un ejemplo de eso es la HB como House Bill 1438, impulsada por el delegado Alfonso López, hijo de venezolanos, que representa el área de Arlington, y también la delegada Elizabeth Guzmán, que impulsó la HIV, perdón, la 1438 es de Elizabeth Guzmán y la 1441 es de Alfonso López. Elizabeth Guzmán, inmigrante de origen peruano, del área, representa el área de Prince Williams County, ciertas áreas de Manassas y de Manassas Park. Estos son municipalidades que tienen hasta 48% población hispana y saben que políticas como las que estamos viendo del gobierno federal hacia las comunidades inmigrantes pueden perjudicar un alto número de la población, debilitando no solamente la confianza de la ciudadanía en su seguridad pública, la confianza de la ciudadanía en el orden público, en el gobierno, pero también debilitando la economía, creando grandes presiones presupuestarias a los municipios que tienen que atender la crisis de ICE. Porque empiezas a ver también en las escuelas que dejan de participar los niños en las escuelas, empiezas a ver que la comunidad, quizás la fuerza laboral, deja de ir a un hospital para llevar a sus hijos o para atender alguna
si se han lastimado, algún percance laboral, dejan de ir a los hospitales por miedo de que haya enredadas. Entonces, estos vehículos de ley que están presentándose de parte de líderes inmigrantes en la Cámara Baja son para limitar aquella cooperación que le exigía la gobernación republicana saliente en Virginia, que le exigía a los cuerpos locales, los cuerpos de seguridad municipales y estatales, de colaborar con ICE en materia migratoria. Entonces, esto no solamente dice, vamos a limitar esta cooperación sin regulación y vamos a regular las regulaciones que se puedan dar. Y la mayor, digamos, lo primordial es que haya un debido proceso. Por lo tanto, que se paren estas redadas masivas totalmente discriminatorias y se hagan solo redadas basadas con órdenes judiciales. Entonces ahí tú no puedes llegar y parar a una persona por su apariencia étnica o por su acento al hablar el inglés y basado en eso pedirle documentos, que es lo que vemos repetidamente pasando. Estamos hablando que Elizabeth Guzmán, la delegada Elizabeth Guzmán, representa un sector en Virginia como Prince Williams County que ya sufrió mucho con las políticas policiales que se basaban en lo que se llama racial profiling, que es, según tu apariencia étnica, llevar las paradas de tránsito, llevar esa exigencia de documentos, ese pedido de documentos y arrestos basados en tu apariencia étnica, como que tu apariencia étnica ya te hace culpable o sospechoso y eres culpable hasta demostrado lo contrario. Entonces, llevar arrestos basados en tu acento, en tu apariencia étnica es totalmente discriminatorio, algo que debemos parar en Virginia ya para que vuelva la confianza y la calma en la ciudadanía. Carla, tú estás en contacto con representantes a todos los niveles de los gobiernos locales. ¿Qué te están diciendo acerca de la situación actual y de lo que están tratando de hacer para proteger a las comunidades inmigrantes vulnerables en sus jurisdicciones? Hay actualmente más de 3 proyectos de ley en la sesión legislativa estatal, pero además de eso, los municipios, los consejos municipales, que son los condados, se preparan también y crean políticas. Ahora se está utilizando un término como el trust policy, donde se reservan derecho a que todo funcionario público, incluyanse policías, maestros, que reciba financiamiento de esa municipalidad, tiene prohibida la colaboración con ICE si está su salario siendo financiado por esa jurisdicción. Es un gran avance, es una gran herramienta. Y cuando tenemos personas en posiciones de poder como César del Águila, que es un concejal en Herndon, Virginia, que es una municipalidad que tiene 38% de la población es de origen hispano, ya eso es un gran alivio. Y si a eso le añades que personas como César del Águila impulsaron que las audiencias del Consejo Municipal se hagan bilingües, si hay una persona de habla hispana pueda optar por dar su testimonio sobre su experiencia diaria en español y que esto se le traduzca a los otros concejales. Es un gran avance porque nos permite esa venida de constante denuncia ante los atropellos que estamos viviendo como comunidad. Otra opción es las audiencias o las audiencias legislativas en Richmond son abiertas y uno puede registrarse para dar también su testimonio. Hay grupos de activistas que abogan por el derecho del inmigrante, como es la coalición de organizaciones pro los derechos del inmigrante, VASIR, en Virginia, y ellos están diariamente siguiendo, haciendo un seguimiento de todos estos proyectos de ley que han impulsado estos legisladores de origen inmigrante y legisladores que no son de origen inmigrante, pero que representan un gran segmento de sus condados o sus poblaciones son de origen inmigrante y ven que esto simplemente está debilitando la relación gobierno-ciudadanía.
A pesar de que hemos visto todas las acciones crueles, también es importante resaltar las acciones de miles y miles de personas que han arriesgado sus vidas para salir a las calles y protestar en contra de lo que se ve por parte de los oficiales federales. Arriesgan sus vidas, toman imágenes para tratar de proteger a sus amigos y vecinos inmigrantes. ¿Qué sientes tú, Carla, cuando ves estas acciones? Esto ha sido espectacular porque nos deja saber, el fenómeno que se está dando ahorita son protestas locales. Por ejemplo, aquí en Franconia, o sea, se está descentralizando la política. Es muy interesante porque la protesta también se está descentralizando. No tienes que tener millones de personas desbordados en Washington, D.C. para decir esto no está bien, no estamos bien con lo que está pasando. Esto es brutalidad policial y esto no es americano. Entonces, me enorgullece como americana, digamos, me emociona como latina e inmigrante ver este respaldo de nuestros vecinos, pero me enorgullece como americana ver que no tenemos que desbordarnos en Washington, podemos descentralizar y cuidar de casita, que son nuestras urbanizaciones inmediatas, nuestros vecindarios inmediatos y nuestras municipalidades, decir, aquí no queremos ICE y aquí no estamos a favor de eso. Yo me puedo ver blanco, asiático, eh, árabe, latino, lo que sea, y estoy en defensa de la democracia americana. Vamos a hacer una breve pausa a este programa de Línea Directa y regresamos en breve. Quédense con nosotros conversando junto a la activista Carla Bustillos. Regresamos en instantes. Hoy en Línea Directa estamos hablando acerca de un tema que genera preocupación y muchas preguntas en nuestra comunidad. Es la situación política en el país y su impacto directo en la salud, la seguridad, el bienestar de nuestras familias inmigrantes. Seguimos conversando con Carla Bustillos. Ella es líder que ha estado involucrada en los niveles más altos de los gobiernos locales y que sin duda ha puesto un granito de arena en esta lucha. Ella es miembro fundadora, parte de la junta directiva de Juntos. Les recuerdo que es una organización que impulsa a futuros candidatos políticos y busca aumentar la representación latina en el estado de Virginia. Carla, ¿qué piensas cuando se escuchan tantos mensajes negativos acerca de nuestra comunidad? Más que todo de los líderes que nos deberían estar uniendo en este país. En lugar de ello, están creando división y odios. Ahora más que nunca es muy importante hacer énfasis en que nosotros no somos criminales, que somos una comunidad trabajadora y que aportamos enormemente a la economía de este país. Pero lamentablemente lo que escuchamos y a veces, muchas veces, no lo terminamos creyendo, es que nos tachan de criminales. ¿Qué piensas al respecto? Yo creo que tú lo has dicho ahí, manejar las cifras, pero mirar alrededor. ¿Quién es ese otro? ¿Quién es ese villano que nos están anunciando? Tú no ves el día a día de tu familia salir a trabajar, esforzarse y dejarlo todo. Yo te voy a dar un ejemplo concreto. Con esta gran nevada que se ha dado en el área de Washington, ¿verdad? En Virginia. A mí primero me llegaron unos trabajadores hispanos a tocar la puerta y ofrecerme limpiar el driveway antes que llegara el departamento de transporte a limpiar mi calle. Ese es el ejemplo del latino. Y eso es, nosotros tenemos que dejar de ser tímidos y repetir esta narrativa y propaganda política. Tenemos que entenderla como tal. Y a usted no le está dando permiso en este país. Usted es contribuyente a este país. Claro que hay normas culturales y sistemáticas que seguir para mantener ese equilibrio, ¿verdad? De poder que ofrecen los Estados Unidos para esa normativa, ese sistema de normas que también nos permite el desarrollo socioeconómico que no nos permiten quizás los países latinoamericanos por la corrupción, por las desigualdades, pero no significa que estamos acá pidiendo permiso, estamos acá contribuyendo y por lo tanto tenemos derechos. La Constitución americana además ofrece derechos independientemente de la ciudadanía, de tu estatus de ciudadano. Entonces yo creo que es analizar, mirar a un lado, mirarse a sí mismo, mirar a un lado y no dejar que otro te cuente quién eres tú y no te hable de tus semejantes, sino que tú sepas muy bien
cuál es tu contribución. Y por lo tanto, eso es un efecto acumulativo. Si tú eres así, también la gran mayoría. Otro ejemplo que yo doy, la criminalización, y disculpen que ponga tanto el tema de Venezuela, porque yo en realidad soy una líder para todos los latinos y en realidad en defensa de la democracia en Estados Unidos. Pero el hecho de los tepecianos, la criminalización que se dio o la retórica de criminalización para justificar la cancelación del TPS. El TPS benefició a 600.000 venezolanos. La diáspora venezolana en los Estados Unidos es de 1.1 millón. ¿Cómo es posible que nosotros permitamos que criminalicen a casi 60% de nuestra comunidad? Entonces nosotros mismos tenemos que hacer como matemática simple y no dejar que nos vendan no dejar que nos vendan esta imagen de sí mismos, de nosotros mismos. Combatirla con matemática simple, mirando de un lado y mirándonos en el día a día. Nosotros hemos seguido muy de cerca tu carrera, Carla, y estamos muy orgullosos de lo que has logrado con tu acción. Hasta te has lanzado a puesto político, no te has quedado cruzada de brazos ante lo que se ha visto como lo has mencionado, naciste en este país, pero raíces muy fuertes, inmigrantes venezolanas. ¿Qué le podrías decir a nuestra comunidad acerca de la enorme importancia del voto latino en las elecciones congresionales que vienen este año en noviembre? Totalmente importante. Nos tenemos que hacer sentir. Yo, por muchos años, y tú sabes, Andrea, y antes de responderte, quiero también celebrar tu carrera, amiga, porque te conozco desde la juventud y te he seguido tu trayectoria profesional desde la juventud. Y esos Emmys allá atrás son una pequeña muestra de todo tu esfuerzo, una pequeña muestra porque eres extraordinaria y te admiro muchísimo. ¿Qué me motivó a lanzarme? Yo siempre he sido una operadora política en cuando veo un líder que conecta con las necesidades de mi comunidad y que lo entiende, voy tras él. Y me apasiono con las campañas políticas, pero me apasiono en nombre de mi comunidad, para que mi comunidad entienda que aquí hay una esperanza, que aquí nos van a escuchar y hacia allá vamos. Y que entienda también su poder con ese voto. Entonces, cuando me lancé a candidata fue en un momento que hubo un movimiento, un cambio político en mi distrito. Y yo venía saliendo de las elecciones de la gobernadora y me di cuenta, cuando tocaba puertas, hice mi estrategia para el votante latino, para la movilización del votante latino, que mucho latino estaba desinformado, que mucho latino no le había llegado, se quedaba por fuera del mapa prioritario de los partidos para informar sobre las elecciones. Entonces, aquí hay una cuestión doble. Es que si nosotros nos dicen, tu voto cuenta, tú eres prioridad, la fuerza latina, pero el sistema electoral acá es muy complejo. Por ejemplo, en Virginia hay elecciones todos los años. Entonces, si tú te quedas fuera de ese mapa electoral, o sea, ese mapa de prioridad de territorios electorales para que te vayan y te toquen la puerta o para que te llegue la propaganda política a la casa, no votas, entonces debilitas esa fuerza que según nuestros números de población deberíamos tener. Entonces, yo lo que considero es que nosotros no tenemos que esperar que llegue la información a nosotros. Hay un trabajo interno que estamos haciendo los líderes latinos, al que se puede sumar el que quiera dentro de los partidos, para que se movilice también al votante no tradicional, porque ¿qué hacen ellos? Van tras la base leal. Entonces, cuando pones la maquinaria de unas elecciones, tras llegarle nada más al votante constante y al votante tradicional y a la base leal, estás dejando por fuera al que se acaba de naturalizar, al que quizás se acaba de mudar a al estado, al que quizás su trabajo no le permite estar en esta salsa de la política diaria, o al que su psiquics le pide que se desconecte de vez en cuando. Entonces yo creo que nosotros vamos a tener que hacer una tarea como población de saber que todos los noviembre se elige algo. Algo. Correcto. Entonces, así como usted sabe que todos los diciembre compra un regalito de Navidad, usted se da su regalo democrático en noviembre, pero empieza a hacer ese shopping list desde, desde septiembre
para estar empapado en los temas. Entonces, a eso iba. Es muy importante nuestro voto, sobre todo crear un equilibrio en el Congreso para que paren estos atropellos. Y los atropellos no son nada más en materia migratoria, sino que también cuando tenemos un ejecutivo que está diciendo que no hay presión económica sobre las familias, que nunca ha habido mejores precios, y hay un mal manejo de la economía, y hay un mal manejo y un irrespeto al orden constitucional, tenemos que pronunciarnos porque esta es la casita. Nuestro país es la casita y tenemos que cuidar de ella y la forma más sencilla de cuidar de ella es por medio de la participación política y la forma más sencilla de participación política es el voto. ¿Y qué, Hablamos también de las manifestaciones, pero el voto es muy importante. qué hacemos para despertar definitivamente en nuestra comunidad ese deseo por votar, esa importancia de ejercer ese derecho? Porque la triste realidad es que menos de la mitad de los votantes elegibles latinos participan en las presidenciales, mucho menos en las de congresionales o en las locales. ¿Qué hacemos para realmente, Carla, sacudirnos y entender que es el poder y la herramienta más valiosa que tenemos para cambiar precisamente toda esta retórica política que estamos viviendo? Así como el pagar impuestos nos da servicios públicos, ¿verdad? Las escuelas públicas a las que van nuestros hijos, los hospitales, las calles en que conducimos, entendemos que se pagan con un presupuesto público al que nosotros contribuimos. Es lo mismo en materia de derechos y política. Nosotros tenemos que contribuir, no monetariamente, pero con nuestro voto, con nuestra interpretación política y nuestro apoyo político a un candidato u otro, para que eso retorne a nosotros en políticas públicas que beneficien nuestra condición de vida en este país. Eso nos impacta a todo nivel, a todo nivel. Usted tiene que elegir representantes de la junta escolar que entiendan que un niño hispano tiene un aprendizaje bilingüe y eso no lo hace menos inteligente que el anglosajón, sino que hay una negociación, ya ni siquiera se habla de minoría lingüística, sino que ese niño es un estudiante multicultural y bilingüe. Entonces tiene necesidades específicas y cuando hablamos que 30% del condado de Fairfax son estudiantes de origen hispano, y estoy dando el ejemplo de Fairfax porque lo tenemos que llevar a ejemplos prácticos, significa que tenemos que tener, que nosotros como padres hispanos elegir miembros de la junta escolar que entiendan eso, respeten eso y atiendan eso. Vamos a soñar un poquito, ya para cerrar en nuestro Ok. programa. ¿Qué pasaría si en noviembre todos los latinos elegibles para votar salieran y ejercieran su voto? ¿Podríamos definitivamente cambiar este panorama político de miedo, de ansiedad, de redadas masivas, de violencia en las calles? ¿Cómo sería el país si todos realmente saliéramos a votar? No solamente pararíamos este escenario tan traumático y desgarrador que estamos viviendo, sino que pudiésemos finalmente ofrecerles a nuestros hijos el sueño por el cual apostamos y el que ellos se merecen. Si vinimos a este país para un desarrollo socioeconómico, necesitamos escoger a gobernantes que permitan ese desarrollo socioeconómico y que formulen políticas públicas que permitan y fomenten el desarrollo socioeconómico. Tenemos que tener personas que entiendan la economía, que apoyen a los negocios, pero que entiendan que de negocios, los negocios no simplemente son empresas, sino que de esas empresas dependen empleados y familias. Y que no hay una economía sin regulación tampoco funciona, porque tenemos que garantizar la salud también, el acceso a la salud de los trabajadores para que haya más eficiencia en el sector laboral y por lo tanto se beneficie la economía y por lo tanto nos beneficiemos todos. Entonces, que la fórmula de políticas públicas la lleven gobernantes que permitan fomentar esa promesa o ese sueño por el que apostamos en esta nación y por la que dejamos la tierrita
que tanto, porque nadie se va de su país porque la cosa estaba chévere. Ujú. Cuando hay tanto apego, ¿verdad? El latino tiene tanto apego a sus raíces. Entonces, si ya te fuiste y viniste, tienes que seguir. Esto no es nada más traerle el pan de cada día con mucho esfuerzo a tu hijo a la mesa. Esto es además crear la condición país para que tu hijo sea exitoso y para que tú tengas una vejez y un retiro digno y una vida digna, porque te lo mereces por todo tu esfuerzo y trabajo. Con este poderoso mensaje cerramos. Carla, te agradecemos mucho por siempre decir sí a Línea Directa, por dar información tan clara a nuestra comunidad en momentos donde lo necesitan más que nunca. Sabemos y entendemos que hay mucho miedo, que hay mucha ansiedad y hay mucha confusión, pero en nuestras manos, como lo aprendimos el día de hoy, está poder cambiar esta retórica con nuestro voto. Muchísimas gracias, Carla, por haber estado con nosotros en este programa de Línea Directa. Te agradecemos mucho y esperamos conectarnos en una próxima oportunidad. Seguro que sí, gracias Andrea. Y ustedes quédense, regresamos en breve. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este programa de Línea Directa y también, lógicamente, a Carla Bustillos por habernos dado información tan clara sobre lo que está sucediendo a nivel local, la diferencia entre las autoridades locales y las federales y lo que se está haciendo políticamente para defender y proteger a nuestras familias hispanas. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde en Línea Directa. Gracias y hasta la próxima.